Muy bien, continuando con las clases, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la jurisprudencia con respecto a los arbitrios. Justamente con nuestros alumnos que se encuentran acá presentes, hablamos del tema de la importancia de las jurisprudencias, ¿no? Eso en el sentido de que cuando se presentan los escritos, ¿no? Como ya analizamos el tema de reclamaciones, el tema de las apelaciones y quejas que se han presentado en las diapositivas, son tipo que les va a servir para que son oficiales, ¿no? Entonces les va a servir muy bien para que hagan sus escritos. Entonces a esto se les debe adjuntar unas jurisprudencias. Si bien es cierto, como ya analizamos cuando vimos la jurisprudencia del tribunal, del tema de los prediales, hay bastante. En el tema de los arbitrios hay también sus jurisprudencias. Pero el día de hoy vamos a analizar la más importante y una de las más recientes, aunque es del 2004, su repercusión hasta la fecha y en el futuro va a ser válido porque es de cumplimiento obligatorio. Ya ha habido incluso otras jurisprudencias, pero no tan importante como esta porque esta no analiza punto por punto los temas de los arbitrios que vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a ver justamente, hacer recordar el tema de los tributos cuando son administrados por las municipalidades, ¿no? Entonces, como repaso, ¿no? Hablamos de las municipalidades provinciales y distritales, que son siempre la primera instancia. Es por eso que se les dio modelos de reclamaciones. En esta instancia presenta su reclamación y la apelación va ante el Tribunal Fiscal como segunda y última instancia. Los plazos son de 15 días hábiles para la notificación de resolución, el escrito bien fundamentado y autorizado siempre por un abogado, 15 días para solucionar las faltas en los requisitos, ¿no? Todo esto ante el Tribunal Fiscal. Incluso en la sesión pasada también hemos analizado el procedimiento para llevar a cabo una queja. Y también es necesario repasar de que cuando hablamos de la queja, no solamente la queja ante el Tribunal Fiscal, sino también las quejas administrativas, no existe plazo. O sea que en los momentos neurálgicos podemos presentar nuestra queja, cuando se vienen vulnerando nuestros derechos fundamentales, etc. Muy bien. Se revoca la apelada debido a que las municipalidades se encuentran facultadas para crear y regular derechos, entre ellos el derecho de extracción de materiales de río y playa, siendo un instrumento legal idóneo para aprobación de la ordenanza. Este material de río y playa, justamente en algún momento lo tocamos, es importante porque, si bien es cierto, en Lima no se le da la debida importancia, que debía dársela, porque acá Castañeda, si bien es cierto, ve solamente las construcciones que están haciendo, que son de interés para la municipalidad metropolitana, pero también en otros puntos de Lima viene sacándose este material, que las municipalidades están perdiendo, ya que viene a ser un fuerte ingreso económico para las municipalidades, ya que eso se mide por metros cúbicos. Cada metro cúbico tiene un precio, cada volquetada trae 15 a 20 metros cúbicos. Multiplicados, los ingresos son muy interesantes que deben tener las municipalidades, pero lamentablemente muchas de ellas, hablando de Lima, no las aprovechan. ¿Por qué? Porque si vamos a ver sus textos únicos de procedimientos administrativos, estos no tienen dentro de sus tupas, ¿no?, reglamentado el ingreso de este pago. Siendo así, lamentablemente no lo pueden exigir. Otro punto más, tienen que tener una ordenanza que reglamente, que respalde jurídicamente justamente este tema de material de acarreo. Ya se han dado casos muy importantes al respecto, ¿ya? Y es necesario aclarar que esto lo vienen confundiendo con el tema de los arbitrios, ¿ya? Y no son arbitrios, ¿ya? Y justamente a las municipalidades que pretenden cobrar este tema de extracción de material de acarreo de los ríos y playas, incluso la norma no solamente dice ríos, playas, sino también habla de cerros. Entonces el tema va de que sería ilegal, puesto que tiene un procedimiento especial el tema de la extracción de material de acarreo, ¿ya? Entonces, no, voy a repetir, no es arbitrio municipal. Los arbitrios son contraprestaciones que lo vamos a analizar con estas jurisprudencias. En este caso de
este antecedente señala, ¿no? Se revoca la apelada debido a que las municipalidades se encuentran facultadas para crear, regular derechos, entre ellos el derecho de extracción de material del río y de playa, siendo el instrumento legal idóneo, ¿no?, a la aprobación de una ordenanza. Alguien me preguntó, me dijo, doctor, si eso pasa en Lima, ¿cómo será en provincia? En provincia es peor todavía, ¿no? Si aquí en Lima hay esas deficiencias, teniendo profesionales idóneos, capacitados, etc., ¿cómo será en provincia? Es terrible, ¿no? Entonces, y no se cobra. Y lo más importante de esto es de que los proyectos que viene haciendo el Estado ya se encuentran presupuestados, y dentro de ellos se encuentra el presupuesto para la compra de material de acarreo a las municipalidades. Se entiende que si vienen siendo afectadas a las comunidades, el dinero que recabe la municipalidad debe ser entregado a estas comunidades, que tampoco lo hacen porque no lo recaudan, ¿no? Entonces generan todo un entrampamiento, ¿no?, legal, burocrático, que lamentablemente por desconocimiento no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, tratándose de ordenanzas, con eso ya se estaría reglamentando. Y esto lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, que ha establecido la exigencia de su ratificación por la municipalidad provincial con respecto, obviamente, si aprobamos una ordenanza de materia de acarreo, esta tiene que ser ratificada. Muy bien. De la misma manera, la siguiente diapositiva analiza, pero lo más importante acá es el artículo 69, ¿no? Dice, de la ley establece las rentas municipales, comprende por un lado todos los tributos creados por ley. Ahí viene la confusión. Todos los tributos creados por ley a su favor, y por otro lado se refiere a los derechos por la extracción de materiales de construcción en los alveos, cauces de los ríos y canteras, ¿ya?, lo que no tiene naturaleza tributaria. Entonces, por eso dicen, entonces, ¿dónde lo puedo encajar? ¿Dónde lo puedo meter para poderlo cobrar? ¿No? Entonces, no requiere estar en una ordenanza de arbitrios. Esta tiene que ser una ordenanza especial sobre este material. ¿Por qué? Porque tienen que establecerse los montos, tiene que establecerse un procedimiento en el cual señale el estudio de impacto ambiental, y etcétera. Requisitos que debe presentar los interesados al momento de solicitar los metros cúbicos a extraer. Esta es una pregunta, ya a nivel de, como vamos a analizar varias definiciones, esta es una definición internacional por derecho comparado, que nos dice, por ejemplo, ¿qué son las tasas municipales según la jurisprudencia a nivel internacional? La cuota parte del costo de producción de servicios públicos indivisibles que el poder público obtiene legalmente de los particulares según su individual y efectivo consumo de tales servicios. Este concepto se deduce que las principales características de las tasas son: se pagan por el disfrute real o potencial de un servicio. Es por eso que cuando hablamos de nuestra legislación peruana decimos pues una contraprestación. Las entidades estatales las pueden cobrar a cada particular en la medida que recibe el servicio. ¿Por qué? O porque aún no se tenga interés en él, que representa un beneficio potencial. Es semejante al impuesto, pues lleva implícita la coerción sobre él que esté obligado a pagarla. Es importante que, es cierto, no solamente los arbitrios, sino también todos los impuestos son, una vez que no cumples con la obligación, se llevan a cabo en forma coercitiva mediante los ejecutorios coactivos, que veremos la próxima semana. Este sábado. Deben elaborarse tomando en cuenta el costo efectivo del servicio más un porcentaje de utilidad para el desarrollo. Los recursos generados solo pueden ser destinados a la financiación de gastos del servicio público. Similar también a nuestra legislación, que si yo recibo un dinero por un servicio prestado, en su 100% debe ser, ¿no?, entregado para la compra de maquinarias, etcétera, de recursos que necesite para prestar el servicio. Es nulo el valor emitido por concepto de un tributo municipal cuya cobranza se sustenta en una ordenanza no ratificada. Este es el caso de Ventanilla, y lo vamos a reiterar en varias oportunidades, ¿no? Pero no solamente está en Ventanilla, sino también se da en otros lugares, como el caso de Cañete. Se indica que no se encuentra acreditada en autos que la notificación de la citada resolución de alcaldía se produjo en fecha distinta a la indicada por la recurrente. Por lo que, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 1.7
del artículo 4 al título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo, que prevé que el principio de presunción de veracidad de las declaraciones presentadas por los administrados, salvo por encontrar, se puede concluir que la Municipalidad Distrital de Calango no tenía competencia para pronunciarse respecto a la reclamación formulada. Justamente lo que estamos conversando genera un conflicto con respecto a materia de acarreo. Y ahí se hizo la consulta. Si tenemos un río, tienes una municipalidad en costado y la otra al otro lado, ¿a quién le corresponde? Ya, ahora, si fuese provincial, no habría problema porque el provincial va a decir, corresponde a toda la jurisdicción. Si fuese 2 distritales, ahí viene el conflicto. Tienen que acudir a la provincia para resolver ese conflicto. De igual manera tenemos la resolución del Tribunal Fiscal, ¿no?, donde señala que para las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias aprobadas por las municipalidades distritales, para que estas sean exigibles de conformidad. Esta palabra de exigibilidad vamos a revisarla la próxima semana, porque los ejecutores coactivos tienen que justamente evaluar la exigibilidad de todo lo que estamos conversando en estas sesiones para poder llevar a cabo la cobranza. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, se requiere que la norma que los crea sea ratificada por la municipalidad provincial, aun cuando ellos hayan sido creados por la ordenanza que aprueba el TUPA de la municipalidad respectiva. Entonces ya empezamos a ver cómo entran a tallar las municipalidades provinciales sobre las distritales. Muy bien, como hablábamos, las jurisprudencias sobre arbitrios, si bien es cierto, hay varias, ¿no?, pero dentro de las más importantes para el suscrito es la 41 y la 053. ¿Por qué? Porque la 041 de 2004 habla sobre el caso de Surco, y la 053 de 2004, que es de carácter obligatorio, de cumplimiento obligatorio, haga redundancia, ¿no?, hace de que todos a nivel nacional cumplan con estos criterios que vamos a analizar a continuación, por lo cual se ha procedido a analizar solamente esta jurisprudencia vinculante obligatoria. Es una jurisprudencia que fue llevada a cabo por la Defensoría del Pueblo contra las ordenanzas de la Municipalidad de Miraflores. ¿Cómo llegó acá a la Defensoría del Pueblo? Justamente a pedido de los vecinos, el clamor no solamente de uno, sino de varios memoriales, sendos memoriales, etcétera, ¿no? Entonces, en las cuales reclamaban, no es posible que yo pagaba 100 soles, ahora pago 1000 soles, sin una evaluación, que no ha sido ratificada, etcétera. Muy bien, el Defensoría del Pueblo hace suyo este pedido y presenta su acción, ¿no?, de amparo, que termina ante el Tribunal Constitucional. No, acá tienen todos los datos de las ordenanzas que han sido justamente ingresadas en este proceso, ¿no?, con el fin de que sea declarada fundada, y los percances de estos son los daños colaterales a la municipalidad han sido fuertes. Pero el detalle es que no solamente acá ha sido efecto rebote, porque si bien es cierto, es para la municipalidad de Miraflores, al ser de cumplimiento obligatorio, es a nivel nacional. Por tanto, todas las municipalidades en ese momento, estamos hablando de 2004, no podrían cobrar los arbitrios. Tal es así que incluso a nivel nacional hubo devoluciones, ¿no? Muchas municipalidades quebraron, o era un caos, muchos no pagaban, ¿no? La gente que sacaba, los municipios sacaban sus famosas amnistías, ni aún así la gente pagaba, por ese simple hecho de que ya se corrió la voz y salió publicado de que las ordenanzas de las municipalidades con respecto a los arbitrios son ilegales. En esta diapositiva vemos qué ordenanzas fueron justamente impugnadas, si vale el término, demandadas, ¿no?, ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, como estamos viendo, son de diferentes años. O sea que el ilícito fue cometido desde el 97 hasta el 2004, ¿no? Entonces, imagínense. Y estamos hablando de una municipalidad distrital de Miraflores, una de las más pudientes, mejor organizadas que tiene nuestro país, que será el resto, ¿no? Ahí viene el miedo. Y si a la fecha estarán cumpliendo.
Ya, acá se presenta la demanda, acá el demandante plantea la demanda, inconstitucionalidad contra diversas ordenanzas, régimen de arbitrios, utiliza siempre, es importante señalar, el artículo 74, que habla sobre el principio de legalidad sobre todo, ¿no? Y el principio de legalidad habría que acordarnos de que se encuentra no solamente en los principios de derecho administrativo, sino también como principios sancionadores y en diferentes instituciones también lo cuenta como principio de legalidad para todo. Tomando en cuenta los mismos criterios utilizados por el Indecopi, o sea, ya no solamente tenemos a Defensoría del Pueblo, sino también acá también entra a tallar Indecopi, que nos dicen: a través de los lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre los Árbitros Municipales, alega que los importes cobrados por la Municipalidad de Miraflores son confiscatorios, ¿no? Entonces, con ese argumento de que son confiscatorios, la Municipalidad de Miraflores se quedó desarmada, ¿no? Entonces, ya otro argumento sólido para que se presente ante ante el Poder Judicial, en este caso, terminando ante el Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional. El tribunal tome presente la necesaria continuidad de los servicios. En este sentido, aun cuando el supuesto que se declare la inconstitucionalidad de alguna ordenanza por el retardo de la ratificación, precise que esta decisión no prohíbe ni impide la continuidad o inicio de procedimiento de cobranza por los árbitros impagos, ¿no? Siempre que el monto exigido se establezca ya no en función de las ordenanzas declaradas inconstitucionales, sino aplicando lo estipulado en el artículo 69, inciso B, de la Ley de Tributación Municipal, es decir, recalculando la deuda en caso particular y fijando el monto de acuerdo a lo establecido en la ordenanza válida del año anterior, actualizada según el índice. Entonces, muy bien, si no ha sido ratificada la ordenanza, la norma te señala de que puedes utilizar ordenanzas anteriores que han sido ratificadas, pero realizando un recálculo de esos valores. Lo que ha pasado acá, por ejemplo, y lo tomo ya en reiteradas ocasiones como ejemplo, como modelo, aparte del que acabamos de analizar, en el caso de Ventanilla no sucede eso, ¿no? Sin embargo, continúa con los mismos valores con los cuales se emitieron. Lo único que hicieron es regresar al año en que se aprobó la ordenanza. Por ejemplo, tomaron como referencia la ordenanza del año 2009, que sí fue ratificada, pero los montos de esa época son diferentes a los actuales. Por tanto, ese recálculo que señala esta jurisprudencia vinculante obligatoria debió darse cumplimiento, y en este caso no se dio. Carácter vinculante de esta sentencia. Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma legal tienen efectos de fuerza de ley, cosa juzgada, aplicación vinculante a los poderes públicos. Así lo ha dispuesto el Código Procesal Constitucional mediante sus artículos 81 y 82, estableciendo que la sentencia que declara fundado el proceso de inconstitucionalidad tiene alcance general y calidad de cosa juzgada, por lo que vincula a todos los poderes públicos, produciendo efectos desde el día siguiente de su publicación. La materia tributaria, sin embargo, está exceptuada de la regla ex modo, etc. Entonces, ¿qué significa esto? De que es de cumplimiento obligatorio para todos los poderes públicos. Y cuando hablamos de poderes públicos, hablamos de gobierno central, dentro de ellos gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, que es al cual nos involucra, y estamos hablando todos. O sea, todas las municipalidades debían dar cumplimiento a esto. De igual manera, en concordancia con el artículo 7 del título preliminar del citado texto, las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Mediante la sentencia del Tribunal Constitucional 041 del 2004, este tribunal se pronunció en un proceso inconstitucional sobre diversos temas relacionados con el ejercicio de la potestad tributaria, en la creación y determinación de arbitrios, sentando por la propia naturaleza del proceso jurisprudencia vinculante no solo respecto al fallo, sino a la totalidad de su contenido, ¿no? Entonces, el 100% de las ordenanzas de las cuales fueron demandadas
¿no?, se declararon fundadas, de tal forma de que no era válida ninguna ordenanza, ¿no? Entonces, con esto que estamos haciendo, la 053 hace suya la sentencia del Tribunal Constitucional, la 41, ¿no? Entonces, pero muchos dirán, pero doctor, la 053 tiene que ver con la Municipalidad de Miraflores, ¿no?, y la 041 con la Municipalidad de Surco. Entonces, ¿qué ha pasado acá? De que cuando se aprueba la sentencia del Tribunal Constitucional, la 041 de 2004, es la que está mayor fundamentada, tiene mejores fundamentos, mejores argumentos, etcétera, ¿no? Seguidamente, cuando es analizada ya la 053, la jurisprudencia de Miraflores, ¿qué hace esta? Hace suya todos los cuerpos normativos, todos los fundamentos, porque era la misma situación jurídica. En ambos casos estaban demandándose los arbitrios con respecto a estas dos municipalidades. Por tanto, pronunciarse sobre lo mismo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la 053 es sacar lo más importante de la 041 y lo que estamos haciendo el día de hoy, y evaluando lo más importante y lo que debe ir en toda acción de amparo que se presente contra las municipalidades. Ojo, ya muchos dicen, pero doctor, ¿y el Tribunal Fiscal cómo queda? Ya el Tribunal Fiscal ya no se pronuncia al respecto, ¿no? Ya ha perdido justamente dirección con respecto a estos temas, porque ya el Tribunal Constitucional ha dejado claro de que sobre temas constitucionales es el único ente en pronunciarse, en interpretar la norma, ¿no? Entonces, ante esta situación, el Tribunal Fiscal ya se inhibe del procedimiento. En esta lógica, los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, la 041 de 2004, al ser cosa juzgada y tener fuerza de ley, deben ser aplicados en el proceso que hoy se resuelve, y por conexión a aquellos otros casos similares que, sin ser, ahí viene el tema, casos similares. O sea, ¿qué significa esto? Que todas las municipalidades a nivel nacional, si yo junto esta jurisprudencia vinculante en mis recursos, tienen que ser considerados, que sin ser parte del presente proceso de inconstitucionalidad presenten ordenanzas sobre árbitros con la misma problemática. Entonces tienen que ser direccionados y de tal forma que puedan obtener resultados favorables, y con toda seguridad lo van a tener. La calidad de cosa juzgada de una sentencia del Tribunal Constitucional no solo impide que su fallo sea contradicho en sede administrativa o judicial, sino que prohíbe además que sus términos sean tergiversados o interpretados maliciosamente, bajo sanción de los funcionarios encargados de cumplir o ejecutar la sentencia en sus propios términos. Eso en el sentido de que muchas municipalidades, cuando se aprobó esta sentencia, cuando se emitió esta sentencia, no querían devolverle dinero. Entonces, a pesar de que se les mandaron cartas notariales, a pesar de que se presentaron los reclamos, etcétera, no se negaban a devolver el dinero, sabiendo estos que estas municipalidades a nivel nacional no tenían ordenanzas ratificadas en arbitrios y tenían serios vicios, serios errores. Entonces, ante ese hecho, este Tribunal Constitucional ha sentado ese precedente para que se sancione a los funcionarios que incumplan estas jurisprudencias. En efecto, la función esencial de la jurisdicción constitucional es garantizar la primacía de la Constitución y asegurar en todo momento el correcto funcionamiento del sistema de producción normativa. Desde esa perspectiva, la sentencia 041 no solo se pronunció sobre la constitucionalidad de las ordenanzas impugnadas en base a eficacia normativa de la Constitución y las normas derivadas del bloque de constitucionalidad, sino que en tal labor, ¿no?, adicionalmente tomó en cuenta consideraciones de índole social y económico que ningún tribunal constitucional puede solayar. Acá el problema, como ustedes pueden ver, era un problema social. ¿Social en qué sentido? De que las municipalidades pretendían cobrar por un servicio que no prestaba, ¿no? Y económico. ¿Por qué? Porque los montos eran triplicados o 5 veces se cobraban montos sin ninguna justificación, ¿no? Entonces, ante ese hecho, los informes técnicos arrojaban de que no se debería cobrar, ¿no? Entonces, motivo por el cual se juntó a esta acción de amparo y fue obviamente resuelta a favor. De este modo, para lograr resultados más valiosos para la sociedad,
buscó la concordancia práctica entre la autonomía municipal en el ejercicio de la potestad tributaria y el respeto a las garantías de los vecinos contribuyentes en el marco de los principios de reserva de ley, igualdad, seguridad jurídica y transparencia. Esto en el sentido de que debemos acordarnos de que la autoridad que está más cerca, si vale el término, al vecino, es la municipalidad. Cuando hay un problema de basura, un accidente o lo que sea, ¿dónde van? A la municipalidad, ¿no? Entonces, esta autoridad justamente atribuida, investida con la autonomía municipal, es que se encarga de aprobar estas ordenanzas de arbitrios, que cometen serios errores, ¿no? Y que a la fecha lo siguen cometiendo, ¿no? Al no ser ratificadas, al no reunir los requisitos que establece la norma. Siendo este el fin perseguido con lo resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional 041, de ninguna manera puede afirmarse que su contenido haya previsto resultados más desventajosos que aquellos que existirían si aún previviera en nuestro sistema jurídico las normas que en tal oportunidad fueron declaradas inconstitucionales. Materias constitucionalmente relevantes. Acordémonos que, por ejemplo, esta parte, si yo lo coloco en mi reclamo de arbitrios municipales, dentro de ellos el tema de limpieza, serenazgo, etcétera, nos va a servir para que de tal forma los técnicos y abogados de la municipalidad evalúen y no procedan con la cobranza o dejen sin efecto la cobranza con respecto a los arbitrios. ¿Qué nos dice? Tema de establecer las reglas que se deriven en cada caso. Vamos a ver las reglas. El marco constitucional de la potestad tributaria de los gobiernos locales desde el bloque de la constitucionalidad. ¿Cuál es el marco normativo? El que justamente las sentencias del Tribunal Constitucional de cumplimiento obligatorio que exigen el cumplimiento de las mismas. Por ejemplo, tenemos acá la declaratoria de inconstitucionalidad de normas derogadas que aún no agotan sus efectos en el tiempo. El requisito de la ratificación como elemento esencial para la producción normativa de las ordenanzas distritales sobre arbitrios y el plazo para su validez y vigencia. Acordémonos de que, si bien es cierto, ya aprueban la ordenanza distrital, esta tiene que ser comunicada al provincial para su ratificación, pero no solamente eso, ¿no? Tienen que primeramente haber sido publicada. Una vez que se encuentra esta publicada, ¿no? Consiguientemente ya podemos llevar a cabo la cobranza correspondiente, ¿no? Entonces tampoco existía en este caso, no se publicaron ni mucho menos se enviaron a Lima Metropolitana, y en algunos casos absurdamente señalaban de que no fueron ratificadas porque la cantidad de carga, despacho que tenían estas oficinas encargadas de la evaluación de ratificaciones, ¿no? Haría así imposible la ratificación de las mismas y evaluación. Por tanto, no llevaban a cabo la evaluación y peor aún la ratificación de las mismas y publicación consiguientemente. La apreciación de razonabilidad para establecer los criterios de distribución del costo global por arbitrios. Ese tema de razonabilidad de los criterios del costo, ¿no? Tuvo su falencia en el sentido de que no se contaba con un catastro que señale exactamente cuál es lo que debe cobrarse a los vecinos que tienen al frente de suyo áreas verdes, ¿no? Entonces, ante ese hecho ocurrió este problema, ¿no? Entonces, por eso que en alguna oportunidad conversamos y decíamos de que es importante que catastro de las municipalidades, que a veces se enviste como sugerencia, a veces se toman las pautas de gerencia, etcétera, tienen que conversar, tienen que fusionarse con la oficina de rentas. De lo contrario, habrían estos problemas que se dan continuamente todos los años, sobre todo por estas épocas. Ya terminando el año, recién se acuerdan, oye, ¿y los arbitrios? ¿Cómo vamos a cobrar los arbitrios el próximo año? ¿No? Ya empieza el correteo. La capacidad contributiva como criterio de distribución de costos y el uso de autovalú. Entonces, acá se hacía mal en cobrar los arbitrios con el uso de autovalú. El autovalú no sirve para eso, ya incluso lo hemos conversado en alguna sesión. El autovalú no sirve para los prediales, ¿ya? Los arbitrios no tienen nada que ver con el autovalú como los prediales, son cosas totalmente diferentes. Lamentablemente acá
esta municipalidad, que ya corrigió su error, felizmente a partir de esa época ya no cometió los errores, de tal forma de que el autoblú no sirve para su calificación de los arbitrios. La verificación de confiscatoriedad en el caso de los arbitrios. Confiscatoriedad, eso es importante señalar, de que es el tema del costo, cuánto se va a cobrar al respecto. Los efectos en el tiempo de la declaratoria de inconstitucionalidad. Pasemos a ver el tema de, adicionalmente, tomando en cuenta el principio del petitorio, ¿no?, conjunto de los representantes de la Defensoría y de la Municipalidad, a fin de que mediante la presente sentencia se fijen criterios generales para otros casos. Y eso ha servido bastante, porque si bien es cierto, a veces sacan las sentencias, pero las sentencias del Tribunal Constitucional no ayudaban a establecer los criterios claros, cómo va a ser la guía o cuál va a ser el procedimiento para llevar a cabo una cobranza en esta materia, ¿no? Entonces, es por eso que ya a partir de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que lo hace de cumplimiento obligatorio, señala, ¿no?, los criterios generales para estos casos. Dado que la existencia de vicios de inconstitucionalidad en la producción normativa de ordenanzas que crean arbitrios, se constituye en un problema recurrente en varios municipios del país. Bueno, no es varios, son casi todos, 95-90% de todo el país. El Tribunal Constitucional precisará de manera en que estos criterios deberán ser observados por otras municipalidades que, sin ser parte de este proceso o sin que sus ordenanzas hayan sido cuestionadas formalmente, o sea, es decir, municipalidades que estaban trabajando y que no recibían ninguna queja porque los vecinos estaban felices que les suban los arbitrios y no sabían de qué pagaban, pero pagaban. Entonces, a partir de ahí ya se sienta precedente, siendo cuestionadas formalmente en un proceso de inconstitucionalidad, presenten los mismos vicios de validez que hayan merecido sanción por este tribunal. El marco a la potestad tributaria de los gobiernos locales. El artículo 74 de la Constitución establece que los gobiernos regionales y locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, y hablamos de los arbitrios, o exoneraciones de estas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. Asimismo, estipula que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, igualdad y respeto a los derechos fundamentales de la persona, estableciendo que ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Es importante acá señalar de que hay muchas autoridades que, con el fin de congraciarse con el sector público, por ejemplo, dentro de su jurisdicción tienen cuarteles, tienen comisarías, tienen etcétera, establecimientos públicos. Entonces agarran y se les exonera, utilizando el artículo 74, se les exonera del pago de estas tasas, ¿no? Hay muchas municipalidades que lo han hecho, ¿no? Entonces, pero ¿qué resulta? Generan pérdida de ingresos. Por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, pude recoger más de 1 millón de una cobranza coactiva al Ministerio del Interior, ¿no?, en las cuales pude identificar que el mismo Ministerio del Interior tenía un presupuesto para pagar los arbitrios. O sea, ya dentro de sus partidas presupuestarias está para pagar los arbitrios y dentro de su jurisdicción a la autoridad que corresponda. Acordémonos que están exonerados de prediales. Muy bien, si están exonerados de prediales, por lo menos paguen sus arbitrios. ¿Por qué? Porque las municipalidades pasan a colocar sus carros basureros a recogerle pues sus residuos de esas entidades públicas. O no solamente eso, sino pasan también a barrer sus fachadas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y cuando hablamos de entidades públicas estamos hablando de extensiones enormes. Por ejemplo, si hablamos de una municipalidad que tenga un cuartel, imagínense la cantidad de metros cuadrados que tiene ahí y cuánto tendría que pagar, ¿no? Entonces viene la importancia de que no se les exonere, ¿no?, de las obligaciones tributarias correspondientes a los arbitrios. Más aún que el órgano de control interno, ¿no?, tiene que ser informado y preguntar, ¿pero por qué? ¿No? Usualmente no se ha hecho esto, pero ya la Contraloría General de la República tiene que evaluar, entrar a tallar y preguntar ¿por qué se les exonera a esas entidades públicas si nadie, inclusive el Palacio de Gobierno, paga sus arbitrios, ¿no? ¿Por qué no lo hacen otras entidades públicas? Por su parte,
el inciso 4 del artículo 195 de la Constitución establece que los gobiernos locales son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales conforme a ley. Límites constitucionales para la regulación de la potestad tributaria municipal. Cabe precisar, sin embargo, que la frase "dentro de los límites que señala la ley" debe ser entendida de forma tal que la libertad que la Constitución ha otorgado al legislador para la determinación de la potestad tributaria municipal se encuentra a su vez limitada ahí donde la Constitución lo ha establecido, bajo pena de invalidez. Es decir, cuando se trate de preservar bienes constitucionalmente garantizados, ello en la doctrina, lo que se reconoce como límites inmanentes, límites a los límites. En tal virtud, la regulación legal de la potestad normativa tributaria municipal es la que se ve reflejada en la ordenanza. Por eso decir, ¿cuál es la potestad normativa tributaria? La potestad estamos hablando de la potestad con respecto a la aprobación de los arbitrios mediante una ordenanza. Debe sujetarse al respeto de los principios constitucionales, tributarios de reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva, desarrollados por la jurisprudencia constitucional, así como también a la garantía institucional, ¿no?, de la autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos locales, no tienen asuntos de su competencia, ¿no? Entonces hablamos de siempre la autonomía política, económica, administrativa, que en muchos casos no resulta ser cierto. ¿Por qué? Porque si hablamos del tema económico, la municipalidad recibe, ¿no?, dinero del gobierno central, no son autónomos, ¿no? Entonces, y es más, se lo entregan en determinadas fechas, ¿no? Entonces, ahí hablamos de autonomía un poco difícil. Importante señalar el bloque de la constitucionalidad como parámetro de control de la producción normativa municipal. La evaluación de la constitucionalidad de las ordenanzas que crean arbitrios implicará tomar en cuenta el parámetro de control constitucional o bloque de la constitucionalidad, que integra tanto la Ley Orgánica de Municipalidades como la Ley de Tributación Municipal. O sea, este bloque constitucional, que debe ser usado frecuentemente en nuestros recursos, ¿no?, habla sobre estos dos instrumentos, ¿no? Y de peso, de gran peso. Acordémonos que la ley orgánica es una ley orgánica aprobada en 2 legislaturas, ¿no?, y la ley de tributación municipal, con arreglo a la Constitución, regula la producción normativa en materia tributaria. En anteriores oportunidades, el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el contenido del parámetro de constitucionalidad, señalando que el mismo puede comprender a otras fuentes distintas de la Constitución y en concreto a determinadas fuentes con rango de ley, siempre que esa condición sea reclamada directamente por una disposición constitucional. En tales casos, estas fuentes asumen la condición de normas sobre la producción jurídica, en doble sentido. Por un lado, como normas sobre la forma de la producción jurídica, esto es, cuando se les encarga la capacidad de condicionar el procedimiento de elaboración de otras fuentes que tienen su mismo rango, y por otro, como normas sobre el contenido de la regulación, ¿no? En este caso, cuando hablamos del bloque, ¿no?, constitucional, acá nos habla sobre las ordenanzas que fueron emitidas y fueron evaluadas por el provincial para su ratificación, ¿no?, con la ordenanza municipal y con la ley de tributación municipal. Este bloque constitucional le dijo que no podía ser ratificada, ¿no? Y lo peor de todo, ¿qué sucede en estos casos? De que no llegó en ningún momento las ordenanzas para ser ratificadas, ¿ya? Entonces, de ahí el pronunciamiento de que este bloque constitucional de la ley orgánica y la ley de tributación no pudieron cumplir su función porque no tuvieron que evaluar nada en ese momento, ¿no? Entonces, en este caso la municipalidad de Surco de Miraflores, en sendos escritos señalaba, pero si somos autónomos, ¿no?, ¿por qué tenemos que ser evaluados con respecto a nuestras ordenanzas? Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, la referencia al parámetro de constitucionalidad o bloque constitucional,
Constitucional tiene como antecedente inmediato el artículo 22 de la Ley Orgánica, ¿no?, del Tribunal Constitucional, que hoy se incorpora en el artículo 79 del Código Procesal Constitucional como principio de interpretación. Ahí viene el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos agarramos, es decir, reclamamos, ¿no?, los valores que nos emiten para cobrar arbitrios, ¿no? Nos vamos al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional nos dice, sabe que yo no soy la entidad indicada para interpretar, analizar la Constitución. Conforme al artículo 79 le corresponde al mismo Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué haces? Te quedas sin armas, por lo cual se recomienda, ¿no?, de frente dirigirte con una acción de amparo, ¿no?, vía Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque tienes todos los antecedentes. Tienes jurisprudencia vinculante obligatoria como la que estamos analizando, en la cual sí o sí este juzgado constitucional, ¿no?, tiene que darte la razón, ¿no? Más aún, si en algún momento te dicen, o el demandado te dice, oye, ¿y por qué no agotaste la vía? ¿Por qué no te fuiste al Tribunal Constitucional? Sencillamente hay que señalarle de que esta institución, y hay documentación al respecto, de que ellos se inhiben a la presentación. Es más, acá tenemos el respaldo jurídico, el artículo 79 del Código Procesal Constitucional, con el principio de interpretación, ¿no? Entonces son los únicos, cuyo tenor es, para apreciar la validez constitucional de las normas del Tribunal Constitucional, deberá considerar, además de las normas constitucionales, las leyes que dentro de un marco constitucional se han dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona. En estos casos, las infracciones directas a las normas que conforman el parámetro de constitucionalidad determinarán, por consiguiente, afectaciones indirectas a la jerarquía normativa de la Constitución. Entonces, acordémonos de que las ordenanzas, conforme al artículo 200 de nuestra Constitución, tienen rango de ley. Entonces, justamente a eso se refiere. La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas derogadas que aún no agotan sus efectos en el tiempo. Tomando en cuenta que las ordenanzas cuya inconstitucionalidad se alega son normas ya derogadas, pero con efectos que aún perviven en el tiempo. La Defensoría del Pueblo ha solicitado a este tribunal su pronunciamiento en estos casos, a fin de prohibir la eficacia ultraactiva de estos dispositivos. En efecto, este tribunal admite la posibilidad de revisar la constitucionalidad de normas derogadas, toda vez que la derogación termina con la vigencia de la norma, pero no logra eliminarla del ordenamiento jurídico, afectando su efectividad futura, mas no su existencia. Se verifican dos supuestos en los que procedería una demanda de inconstitucionalidad: cuando la norma continúa desplegando sus efectos, y B, cuando, a pesar de no continuar surtiendo efectos, la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar a efectos de la norma que cumplió. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar el caso de Ventanilla. ¿Qué pasa acá? ¿No? Resulta todo contradictorio. ¿Por qué se dice que es norma derogada? Norma derogada, ¿por qué? Porque ya salió otra norma. Acordémonos que una ordenanza se deroga por otra ordenanza. Siendo así, la ordenanza que se emitió en el 2012, 2013, 2014, ¿no?, con respecto a los arbitrios ilegales, derogaron las ordenanzas anteriores, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese ámbito, ¿no?, aplicar una ordenanza que también te aprueba la ley de tributación municipal, te da esa ventana, te abre esa puerta, ¿no?, si vale la pena una puerta de callejón, para que utilices justamente esta norma derogada, ¿no?, pero como dice, vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no aplicas esa ordenanza, por ejemplo, en este caso de Ventanilla, aplicó la ordenanza del año 2009, si no aplicaba esa ordenanza 2009, no tenía que cobrar, no podría cobrar, es más, no debería cobrar. Y lo que podemos aportar acá, es más, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se cobran los montos de ese año, ¿no? Y lamentablemente esta municipalidad, si bien es cierto, tenemos 2014, 2013, 2012, lo consecuente, ¿cuál hubiera sido? ¿Sabe que la ordenanza 2011, la más cercana, que no fue ratificada, ¿no? Entonces, y la 2010, tampoco. 2009, encontraste recién a la de 2009.
Ya, pero 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 5 años atrás. ¿Ya? Entonces, los montos no son los mismos. ¿Ya? Entonces, por tanto, calza perfectamente con lo señalado en nuestra sentencia del Tribunal Constitucional para dejar sin efecto toda la cobranza de arbitrios de la Municipalidad de Ventanilla. En otras palabras, esa cobranza es ilegal, ¿no? Entonces, qué bien deben evaluarse, que debe hacerse el seguimiento correspondiente, y a los vecinos tienen que tomar cartas en el asunto, ¿no? Muchos a veces por el tema de desconocimiento no lo aplican, ¿no? Entonces es importante señalar eso. El Tribunal Constitucional, con criterio vinculante, es lo simpático de esto, que ya hablamos de forma de ley, porque prácticamente al ser vinculante de cumplimiento obligatorio, que es como si fuese una norma aprobada, criterio vinculante, ha establecido que es procedente que el legislador imponga un requisito a la producción normativa municipal en materia tributaria. La ratificación, puesto que no resulta contrario ni a la garantía institucional de la autonomía municipal, ni tampoco al principio de legalidad en materia tributaria, por cuanto en un estado descentralizado, como por ejemplo los distintos niveles de gobierno, deben apuntar a similares objetivos, de modo que el diseño de una política tributaria integral puede perfectamente suponer, sin que con ello se afecte el carácter descentralizado que puedan tener algunos niveles. La adopción de mecanismos formales, todos ellos compatibles entre sí, lo que implica que un mecanismo formal, como la ratificación de ordenanzas distritales por los municipios provinciales, coadyuva a los objetivos de una política tributaria integral. O sea, es correcto, es toda una cadena en las cuales yo municipalidad, por eso que se dice un momento de que las municipalidades provinciales son los papás. Vamos, y estos papás tienen varios hijos, estos padres tienen varios hijos, y estos hijos son los distritales. Pero ¿qué resulta? Que estos hijos que son los distritales le faltan el respeto al padre, ¿no? Y las normas hacen lo que les da la gana, no le hacen caso, y ahí viene y ocasionan el caos y el desorden, que es justamente lo que dice el Tribunal Constitucional con respecto a su jurisprudencia. El contenido de la garantía institucional de la autonomía local. Como se ha precisado en la sentencia recaída en el expediente 07, ¿no?, mediante la autonomía municipal, en esta jurisprudencia analiza la autonomía municipal, se garantiza a los gobiernos locales que se desenvuelvan con plena libertad en los aspectos administrativos, económicos y políticos, ¿no? Es decir, se garantiza que los gobiernos locales en los asuntos que constitucionalmente les atañen puedan desarrollar las potestades necesarias para garantizar su autogobierno. Sin embargo, ahí vienen los peros. Sin embargo, autonomía no debe confundirse con autarquía. Es lo que pasaba con estas dos municipalidades, pues, Surco y Miraflores, el poder económico, ¿no?, la ambición. Pues desde el mismo momento en que aquella es reconocida por el ordenamiento jurídico, su desarrollo debe realizarse respetando este. Por ello, una primera regla para evaluar el ejercicio de la autonomía municipal es que su contenido nunca puede oponerse al principio de unidad, dado que en un estado unitario y descentralizado como el nuestro, ¿no?, la autonomía se considera como parte del todo y solo vista desde esa perspectiva puede alcanzar su verdadera dimensión. De este modo, siempre que esta garantía se mantenga en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene con la conciencia social de cada tiempo y lugar, y observe los principios de proporcionalidad y razonabilidad. No, estos principios de proporcionalidad y razonabilidad son del derecho administrativo, que siempre no se cumple, se vulnera. No, entre otros, podemos afirmar válidamente que en el caso que nos concierne, un requisito para el ejercicio de la potestad normativa tributaria de las municipalidades distritales, como lo es en la ratificación, resultará compatible con la Constitución y estará legítimamente incorporado al bloque de la constitucionalidad. ¿Por qué? Cuando hablamos del bloque, en el bloque constitucional que habla de estas dos normas, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal, dicen claramente de que estas deben ser ratificadas. En ese mismo sentido, deberá considerarse que tal contenido mínimo, a no ser sobrepasado,
por ninguna previsión legislativa, debe ser evaluado y delimitado en cada caso, ponderando conjuntamente otros bienes de protección constitucional con igual relevancia. Vamos a sustentar acá la ratificación. ¿Por qué la ratificación normativa municipal? ¿No? La capacidad de autogobierno municipal tiene en la potestad de emitir normas jurídicas por la autonomía normativa, a uno de sus elementos característicos y esenciales en el ejercicio de la potestad, y específicamente la tributaria. El resguardo constitucional no solo se centrará en garantizar la autonomía local, sino también en salvaguardar el respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes, que es lo que nunca tuvieron presente cuando se aprobaron estas ordenanzas. De igual manera, conforme se señala en la sentencia del Tribunal Constitucional, la 10 del año 2003, el plano normativo de la autonomía que la Constitución garantiza a las municipalidades debe ser ejercido en función del interés de los vecinos, toda vez que las municipalidades son reconocidas como instituciones representativas de los vecinos de una determinada localidad y están llamadas a promover la adecuada prestación de los servicios públicos, así como fomentar el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de sus circunscripciones. Era justamente lo que conversamos hace unos minutos, las funciones que tienen los gobiernos locales con respecto a los vecinos. En ese sentido, el acto administrativo de la ratificación es un requisito esencial para la producción normativa de las ordenanzas distritales en materia tributaria local, el cual está regulado en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Ya? Entonces, la misma que ha sido vulnerada, ¿no? Ahora bien, si el legislador ha optado por establecer este requisito para la producción normativa municipal, es decir, para aprobación de las ordenanzas de arbitrios, se desnaturaliza el contenido mínimo de la autonomía municipal, o en otras palabras, ello impediría seguir reconociendo el ejercicio de la potestad tributaria en el caso de los municipios distritales. Evidentemente no. En efecto, la ratificación no le resta capacidad de gestión y autogobierno al municipio distrital, toda vez que será este único capaz de establecer el costo global del servicio brindado y su distribución. Es decir, ¿quién va a colocarle los valores en las ordenanzas que se va a aprobar para los arbitrios? Es la misma municipalidad distrital, ¿no? Entonces, lo que sucede acá de que no hay un diálogo entre las municipalidades distritales con el provincial, ¿no? En el sentido de que, oye, ¿sabes qué? Yo voy a poner, esta escoba va a valer 100 soles, ¿no? Para otro municipio va a valer 150, para otro valdrá 20 soles, etc. No hay un criterio uniforme. He ahí el problema. En efecto, la ratificación no le resta capacidad de gestión y autogobierno al municipio distrital, toda vez que será este el único capaz de establecer el costo global del servicio brindado. Es por eso que ellos ponen en los montos que ellos quieren, ¿no? Y su distribución. Mediante la ratificación, el municipio provincial no le enmienda la plana al distrital, ni invade un espacio naturalmente destinado a este, sino que únicamente constata que aquellos costos que se pretenden trasladar al contribuyente, eso es lo que quiere, al contribuyente de una localidad determinada, se encuentren perfectamente sustentados. Claro, esa es la labor de una municipalidad provincial. O de decirte, sabes que yo soy el papá en esta jurisdicción, pero tú como hijo tienes que cumplir estas reglas, ¿no? Entonces, si no las cumples, pues ahí viene una sanción, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó, y los hijos, en este caso las municipalidades distritales, no cumplieron. Contrario censo, al no existir justificación razonable de lo que se pretende cobrar al contribuyente, es lógico que el sistema jurídico impida, mediante el filtro de la ratificación, utilizar como base de cálculo una norma que atente contra el interés de los vecinos y la adecuada prestación de los servicios públicos, la que se verifica no solo por la efectiva prestación del servicio, sino por la valoración de su costo en base a las circunstancias generadoras de irreales. Reiterando lo señalado en el fundamento 11 de la sentencia del 041, ¿no? Estamos hablando del caso de Surco, ¿no? La ratificación se sustenta en la necesidad de armonizar
y racionalizar el sistema tributario a nivel de municipalidades y así evitar posibles sobrevaloraciones de costos. De otro lado, otorga seguridad jurídica a los contribuyentes, principio que constituye un deber para todo el poder público. De este modo, como consecuencia de la ponderación de bienes constitucionales en base al principio de concordancia práctica, puede concluirse que con tal requisito no solo se desconoce la autonomía normativa municipal en materia tributaria, sino también se otorga igual eficacia a otro bien constitucional, garantizando que el contribuyente asuma las cargas tributarias que efectivamente le corresponden. Asimismo, la existencia de la ratificación como un mecanismo de filtro previo se justifica también porque la Contraloría General de la República, lo que conversamos en unos minutos, entidad encargada de la supervisión y auditoría del buen uso de recursos estatales, únicamente efectúa un control posterior a tales cuestiones. Es decir, una vez de que se comience a cobrar ilegalmente, por una no ratificación, acá debió entrar a tallar la Contraloría General de la República, pero en este caso entró ya después de que se emitió la sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso es importante acá relacionar, ya tenemos, señores, Indecopi, tenemos la Contraloría General de la República, tenemos la Defensoría del Pueblo, quien hace la demanda, etcétera. Son tres instituciones del Estado que se enfrentan a otra entidad del Estado, que es la municipalidad, ¿no? Entonces, que solamente no es un enfrentamiento, sino es sencillamente una llamada de atención en la cual se le dice, señores de las municipalidades, cumpla con el debido procedimiento que ya está establecido en las normas, que ustedes están vulnerando, y a partir incluso de la fecha ya se aprobó esta sentencia del Tribunal Constitucional que tienen que ser igual de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, de eso se trata justamente cuando se presenten los recursos que hemos hablado, la reclamación, las quejas, las apelaciones, etcétera. Luego del análisis efectuado se reafirma el requisito de ratificación como uno esencial de validez para la ordenanza distrital sobre arbitrios. Y en el mismo sentido se reitera la necesidad de que se concretice en un momento tal que garantice la efectividad de su objetivo, es decir, dentro de un plazo razonable. En base a esa norma, a esa lógica, este tribunal interpreta el plazo del artículo 69A de la Ley de Tributación Municipal en concordancia con el artículo 40, ¿no?, de la Ley de Órganos y Municipalidades, en este caso la antigua, el cual se refiere a la ordenanza en tanto válida y vigente, no admitiendo interpretaciones contrarias que desnaturalicen la finalidad constitucional. Es decir, tanto la Ley de Tributación Municipal como la Ley de Órganos y Municipalidades hablan el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, tratan de lo mismo. Pero a pesar de eso, se aprobaron las ordenanzas de Surco y Miraflores en forma ilegal y arbitraria. Como consecuencia, la ratificación de ninguna manera puede tener una finalidad meramente declarativa de validez. No tendría ningún sentido si así se hubiera previsto, sino más bien constitutiva, ¿no? Su cumplimiento es condicionante para afirmar la observancia del principio de preservar, ¿no?, la ley tributaria municipal. En ese sentido, siguiendo los principios de la Teoría General de Derecho, que distingue entre validez y vigencia, podemos concluir que una ordenanza será válida cuando ha sido aprobada por el órgano competente y dentro del marco de sus competencias, esto es, respetando las reglas de producción normativa del parámetro de constitucionalidad, las cuales exigen el requisito de la ratificación y por otro lado estará vigente cuando adquiera legitimidad para ser exigida en su cumplimiento, esto es, mediante el requisito de publicidad. O sea, una vez que sea ratificada, estas mismas sean publicadas en el Diario Oficial del Peruano. En resumen, la ratificación es un requisito sine qua non para la validez de la ordenanza distrital sobre arbitrios y la publicación, ¿no?, del acuerdo ratificatorio, un requisito esencial para su vigencia. Solo después de cumplidos estos dos requisitos, la ordenanza distrital podrá ser exigida a los contribuyentes. Esto es lo simpático, ¿no? Dice, una vez que la ordenanza distrital podrá ser exigida a los contribuyentes. En estos casos no fueron ratificadas, por tanto no deberían ser exigidas a los contribuyentes. ¿Qué está sucediendo actualmente con algunas municipalidades? No solamente vienen exigiendo a los contribuyentes, sino vienen embargándoles, que es el gran problema que se está dando.
La reserva de ley en materia tributaria determina que todos los elementos esenciales del tributo, ¿no?, sean creados mediante ley. Especialmente en el caso de los gobiernos locales, la propia Constitucional ha conferido a la ordenanza el rango de ley para ser utilizada como instrumento normativo idóneo para el ejercicio de su potestad tributaria. En otras palabras, como hace poco estamos conversando con las elecciones de Estados Unidos, cada estado es como un pequeño gobierno, ¿no? Entonces, cuando se emite nuestra Constitución y les da las facultades a los gobiernos locales de emitir ordenanzas, de eso se trata, de que igual forme un pequeño gobierno y administre bien sus recursos, ¿no? Entonces, y el grave problema está en que el enfrentamiento entre municipios provinciales y distritales ha ocasionado esto, ¿no?, de que se vulneren las normas y mucho menos se cumplan las ordenanzas que se emitieron. En el caso de los municipios, se constata respeto a la reserva de ley cuando el tributo ha sido creado por ordenanza, siguiendo las reglas de producción normativa del parámetro constitucional, y cuando cada uno de los elementos constitutivos del tributo se encuentran regulados en él. De lo contrario, ninguna autoridad se encontraría habilitada para cobrar tributos con base a dicha norma. En razón a ello, no es posible la derivación de ninguno de los elementos constitutivos del tributo a ninguna norma de menor jerarquía. Es cierto, es más, no solamente en el tema de arbitrios, sino en el tema del texto único de procedimientos administrativos, hemos podido encontrar que hay decretos de alcaldía con los que se aprueban tupas. Hay decretos de alcaldía con los que se aprueban, ¿no?, algunas obligaciones tributarias, lo cual está mal, porque ya la norma lo señala claramente que todo esto tiene que estar enmarcado en una ordenanza municipal. Respecto a los requisitos para la validez y vigencia, así como al momento en que la ordenanza que crea arbitrios puede ser exigida a terceros, ¿no?, se señalan algunas conclusiones. ¿A qué conclusión podemos llegar para exigir a los vecinos que paguen? Primero, el vecino tiene que exigir la ratificación, ¿no?, de la ordenanza. Segundo, la publicación del acuerdo de consejo. Acá es importante señalar que el acuerdo de consejo, por ejemplo, en caso del Callao, fue contundente. En la Municipalidad Provincial del Callao, en el acuerdo de consejo dijo: esta ordenanza de la Municipalidad Distrital de Ventanilla no va, porque los costos son elevados, no reúnen los requisitos técnicos, no hay un sustento técnico válido que respalde esta ordenanza, por tanto estas ordenanzas no se pueden ser ratificadas, ¿no? Entonces, ante ese hecho sencillo, simple, no deben exigir el pago. Además, ya hay unas tesis al respecto que hablan sobre estos puntos. Muy bien, decimos, el plazo del artículo 69A de la Ley de Tributación Municipal, en el plazo razonable para la ratificación y publicación del acuerdo de consejo. O sea, el plazo antes de que termine el año. Ya por eso que ya por esta fecha la municipalidad está corriendo para su aprobación y su ratificación. Solo a partir del día siguiente de la publicación de dicho acuerdo, dentro del plazo, la municipalidad distrital se encuentra legitimada para cobrar arbitrios. Solo a partir del día siguiente de la publicación de dicho acuerdo, ¿no?, dentro del plazo. Claro, ya tengo mi ordenanza distrital aprobada, publicada, y tengo la ordenanza, el acuerdo de consejo aprobado y publicado, suficiente para poder llevar a cabo, ¿no?, exigir a mis vecinos que paguen. Ahora, ¿por qué se hace antes de que termine el año? Porque acuérdense de que tiene que elaborarse la cuponera, y la cuponera tiene que ser entregada entre enero, febrero, ¿no?, antes de que termine el mes de febrero, porque tenemos que pagar los prediales. Acordémonos que los prediales tenemos que pagarlos el último día del mes de febrero, ¿no? Entonces ahí viene, los plazos son cortos. En caso que no se haya cumplido con ratificar y publicar una ordenanza dentro del plazo previsto, corresponde la aplicación del artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal. En consecuencia, el arbitrio se cobrará en base a la ordenanza válida y vigente del año fiscal anterior, en el caso de Ventanilla, ¿no?, reajustada con el índice de precios al consumidor. Entonces decimos, ya, señores, ok, nos vamos al año 2009.
Pero el tema de reajuste, ahí viene el engañamuchachos, pues. Dice, ya, vamos a cogernos a la ordenanza del 2009, pero el reajuste no va a ser el mismo del año 2014, pues. ¿Ya? Ese engañamuchachos que dice, no, te estoy cobrando 1.000 soles, pero si la ordenanza del 2009 dice que me debes cobrar 100 soles, ¿por qué me cobras 1.000? Porque hay un reajuste. Un ratito, pero ese reajuste, ¿no?, tiene que hacerse de acuerdo a los valores que estaban en el año 2009. Por eso, ¿cuál sería el chiste? Que me cobren los mismos montos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en esta municipalidad. Entonces, se están cobrando, ¿no?, con montos, supuestamente dice, reajustados con el índice de precios al consumidor del año. Ya, por tanto, sí es exigible su cobranza. Ya, pero esos índices de precios al consumidor se debe aplicar con respecto a los que se cobraron en ese momento, en el año 2009. Entonces, ahí viene. Entonces, ¿cuál sería el chiste? Hay un problema ahí de que tienen que fiscalizarse, más que todo tienen que irse vía acción de amparo a los juzgados constitucionales para dejar de pagar esos tributos. Ya, si la norma del año anterior no cuenta con los requisitos de validez y vigencia, deberá retrotraerse. Cuando hablamos retrotraerse, administrativamente hablamos regresar, ¿no?, hasta encontrar una norma que reúna tales requisitos y sirva de base de cálculo. Este es el caso de Ventanilla. Si la norma del año anterior no cuenta con los requisitos, no había una ordenanza anterior. Acordémonos, si el error fue en el año 2012, 13 y 14, lo consiguiente era el año 2012, no había, ¿no? 2010 tampoco. Entonces llegaron hasta el 2009 en base a este respaldo. O sea, en otras palabras, es válido, sí es válido, pero los montos no son válidos. Los problemas en la regulación de arbitrios no solo se han presentado a nivel formal por el incumplimiento de los requisitos de la ratificación, sino también respecto al costo global del arbitrio y la distribución de su carga económica, entre los vecinos contribuyentes, quienes de manera recurrente denuncian aumentos irrazonables e injustificados año tras año, que este tribunal ha conocido en diversas acciones de amparo en estos casos. Muy bien, entonces, justamente, ¿por qué se hace esta denuncia? ¿Por qué llega esta demanda, al Tribunal Constitucional? Por esos reclamos, Entonces, no solamente se dieron en Surco y Miraflores, qué curioso, los municipios más pudientes. Claro, ¿por qué? Porque sus arbitrios son altísimos. Entonces, al ser muy altos, sin ningún criterio y sin una exposición a los vecinos, los costos, es que ellos acudieron a la Defensoría del Pueblo, y el Defensoría del Pueblo hace suya este clamor y presenta esta demanda. Esta situación importa, por un lado, la necesidad de que los órganos de control supervisen de manera estricta la forma como los municipios calculan el costo total de los arbitrios, y B, la necesidad de fijar legalmente los criterios mínimos para la distribución del costo global entre los contribuyentes de cada localidad. En este último aspecto, la sentencia del tribunal, la 041 Surco, marcó un cambio de jurisprudencia respecto a la sentencia del tribunal, las 918, en un caso que vienen las diferencias. Mientras la 041 y 054 fueron presentadas por la Defensoría del Pueblo, hubo el caso de la sentencia 918 presentada por un estudio jurídico, sobre ese tema, estableciendo que será razonabilidad el parámetro determinante para la determinación de un criterio cuantificador como válido mediante la siguiente regla. Parámetros objetivos de distribución de costos serán razonablemente admitidos como válidos cuando hubiese una conexión lógica entre la naturaleza del servicio brindado, en cada caso sea seguridad, salubridad, limpieza, o en el presunto grado de intensidad del uso de dicho servicio. En este caso, lo que señalan es de que acá vamos a establecer cuánto cuesta una escoba, y esa escoba vamos a ver cuánto dura en el tiempo y establecer su monto a cobrar. Ahora, esa escoba no solamente va a ser para un vecino, sino esa escoba va a servir para barrer toda la manzana. Entonces, y distribuir en forma equitativa a cada uno cuánto le corresponde pagar. Asimismo, el tribunal advirtió
que estos parámetros objetivos de distribución de costos no pueden aplicarse como plantilla en todos los casos, sino que dependerán de la propia naturaleza del servicio brindado en consecuencia. Claro, entonces decimos, si hablamos, por ejemplo, el ejemplo que estábamos tomando, ahí hay unos cuadros que los he retomado de una clase, vamos a verlo más adelante, para comprender mejor lo que estamos hablando. A ver. Será la distinta naturaleza de cada servicio la que determine en cada caso la opción distributiva de costos más adecuados para conseguir la cuota distributiva ideal. Más adelante hay unos cuadritos que hemos retomado de otra clase, de una clase anterior, para explicar mejor esta parte. Conforme lo advertimos en las sentencias del 041 caso Surco, el objetivo de señalar algunos criterios razonables que resulten válidos para cada uno de los 3 tipos de arbitrios analizados, ¿no? Constituye una condición indispensable que debe observarse en cada caso. Por ello, será responsabilidad de cada municipio encontrar, partiendo de esta base, fórmulas para que logren a través de la regla de ponderación una mejor distribución del costo del servicio brindados. Consecuentemente, los gobiernos locales no pueden de modo alguno maliciosamente malinterpretar y aplicar el sentido de los criterios anteriormente expuestos para sustentar y justificar omitiendo la regla de ponderación. La distribución de costos son resultados deliberadamente perjudiciales para los contribuyentes y con ello encubrir gestiones administrativamente ineficientes y contrarias a la naturaleza de la actividad municipal, ¿no? Entonces, esto en el sentido, ¿qué pasaba? ¿No? Como tomando nuevamente el ejemplo de la escoba la hacían durar un día, no, se gastó la escoba en un día, ¿por qué? Porque tuvo que agarrar una manzana, lo cual era ilógico, ¿no? Puesto que, y absurdo, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, de tal forma de que, entonces para barrer durante el mes necesitamos 10 escobas o 15 escobas, ¿no? Entonces, imagínense, para una manzana. Entonces, esto hacía pues que se eleven los precios, ¿no? El criterio de razonabilidad determina que, pudiendo existir diversas fórmulas para la distribución del costo total de arbitrios, se opte por aquellas que logren un mejor equilibrio en la repartición de las cargas económicas, tarea que por su grado de tecnicidad debe ser realizada por el propio municipio, no solo porque cuenta con la información de los sectores que integran su comuna y las peculiaridades en cada caso, sino también porque tienen el personal técnico especializado para cumplir con esta responsabilidad y más aún por ser su función constitucional en ejercicio de su autonomía, la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, tal como lo expone el artículo 195 de la Constitución. Por ello, el artículo 4 del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades establece como un principio de gestión municipal promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para cumplir con este fin, el municipio no solo deberá cumplir con brindar servicios públicos, sino que al hacerlo deberá procurar la mayor eficiencia y continuidad en la prestación de los servicios. Por eso en alguna clase, que hace 2 clases atrás hicimos unos cuadritos donde justamente se establecía cuál es el criterio que se debe establecer. Pero a continuación vamos a detallar eso a detalle. Pero en unos cuadros analizamos el costo de las escobas, el combustible, etcétera, de recursos que se necesita para el barrido y todos los servicios que se brindan. Por ejemplo, acá está, ¿no? Decimos, parámetros mínimos de validez constitucional para los arbitrios de limpieza pública. Esta partecita son las más importantes, ¿eh? De limpieza pública. Como quiera que el servicio de limpieza pública involucra un conjunto de actividades, como por ejemplo, servicios de recolección, de transporte, de residuos sólidos, de residuos, barrido y lavado de calles, relleno sanitario, etc., los criterios de distribución deberán adecuarse a la naturaleza de cada rubro. Por ejemplo, el criterio del tamaño del predio, ¿ya? Tamaño del predio no resulta adecuado en todos los casos para distribuir el costo por recolección de basura, pues presentará matices si se trata de casa habitación o local comercial. Sin embargo, sí será el correcto para el caso de limpieza de calles,
no en términos de metros cuadrados de superficie, sino en cuanto a la longitud del predio, pues a mayor longitud, mayor limpieza de calles. Cabe entonces efectuar las siguientes precisiones. El criterio de tamaño de predio, ahora, pero ¿de dónde saco el tamaño del predio? Esa información tiene catastro. ¿Ya? Por eso que en muchas ocasiones, cuando llegan ya a instancias judiciales, el juez les dice, y ustedes coordinaron con catastro, dentro del expediente no se puede apreciar ningún informe de catastro. Entonces, ¿cómo ustedes han podido determinar esos montos? Que nosotros tenemos nuestra información por fiscalización, etcétera. No, pero está bien, podemos tener esa información por fiscalización o la gerencia, sugerencias de fiscalización tributaria. Pero el indicado de proporcionar esta información es la unidad de catastro o la unidad orgánica de catastro. Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse utilizando como criterio adicional el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor, un dato real de la generación de basura. Por ejemplo, ahora centros educativos, ¿cuántos alumnos tienes? Instituciones públicas. Para supuestos distintos al de casa-habitación, locales comerciales, centros académicos, supermercados, el criterio tamaño de predio, es decir, por metros cuadrados, no demostrará por sí solo una mayor generación de basura. Por lo cual, claro, por ejemplo, si hablamos de este ambiente, si este ambiente estaría full, estaríamos hablando de 30 personas. Nadie se imaginaría cuánto de basura se bota en este ambiente. Entonces, solo tenemos una persona, pero imagínense si se multiplicamos por 30. Entonces ahí la situación cambia. Para la limpieza de calles no puede considerarse el tamaño de predio entendido como metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del área que da a la calle, pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas en cada predio. Entonces, como vimos en las clases pasadas, unos cuadros que yo acá los tengo, si se acuerdan, ¿ya? ¿Se acuerdan de este gráfico? Como se puede apreciar, acá vemos los tamaños, la área de terreno, pero ¿qué es lo que importa acá? Es el frente, lo que importa es el frente, ¿ya? Es lo que va a importar, es lo que nos dice justamente la jurisprudencia. Regresamos. Mantenimiento de parques y jardines. En este caso lo determina para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio. Será el criterio de ubicación del predio. Es decir, la medición del servicio según la mayor cercanía a las áreas verdes. En este caso, también trajimos un ejemplo. ¿Ya? Entonces vemos. Entonces, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, estos señores que están a 20 metros son los que deben pagar más que este señor que está a 100 metros. Pero en realidad no se da. ¿Ya? En la realidad no se da. Entonces, por tanto, el reclamo que haga este vecino va a ser válido. Y si tenemos amistad con algún otro vecino que tenga área verde, pedirle una copia de su cuponera, etcétera, nos va a ayudar bastante para poder ganar el procedimiento administrativo, la reclamación que se haga al respecto. Serenazgo. En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del predio, por cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta el giro comercial. Por eso muchos dicen, y es importante también que tomen nota, cuando se alquila un establecimiento, por ejemplo, digo, voy a poner un videopub en el primer piso, lo alquilo porque me va a pagar muy bien, está bien, pero te va a generar un malestar porque te va a incrementar, triplicar, cuadruplicar los valores, y el valor más alto va a ser en tema de serenazgo, porque va a tener que tener mayor seguridad, etcétera. Entonces, y los costos se van a elevar. El problema va a ser que cuando tu inquilino deje la vivienda, tienes que correr inmediatamente a la municipalidad para que retorne nuevamente a casa habitación, porque de lo contrario se van a disparar los precios, los valores van a ser impagables. Muy bien, entonces hablamos de esas jurisprudencias. ¿Ya?
Muy bien. En la cuantificación de los arbitrios se deben distinguir dos momentos. La determinación del costo global, evidencia a través del informe técnico de la ordenanza, por eso es importante. A veces vemos solamente la ordenanza, la normativa aprobada, pero no vemos justamente o no exigimos cuáles son los informes técnicos que respaldan esa ordenanza, ¿no? Entonces, eso es importante. Si bien en esta sentencia, como en la anterior, que marca el criterio vinculante, está hablando de la 041 y la 053, se ha incidido en el segundo aspecto de la cuantificación por haber sido materia expresa de petitorio. Consideramos importante desarrollar la determinación del global del costo porque para asegurar una correcta distribución del costo del servicio entre todos los contribuyentes, un aspecto indispensable es que primeramente tales montos sean los que realmente corresponde distribuir. Pues ante un presupuesto de costo global con sobrevaloraciones, de nada serviría buscar fórmulas para la distribución de costos, cuando el principio el mismo de ninguna manera podría ser distribuido por no corresponder al gasto por prestación de servicios. Por ejemplo, si yo no cuento con los vehículos necesarios para recoger los servicios de residuos sólidos, ¿cómo puedo hacer el cálculo? Entonces, ahí está el problema. Es por eso que incluso se acude a servicios de terceros. Por eso ahí nace el tema de la empresa Petramag, una de las más grandes. La importancia de la ratificación, ya lo hemos visto, hemos comentado ya al respecto, capacidad contributiva, principio de capacidad contributiva, problemas de aplicación. Yo quiero llegar acá, muy bien, yo quiero llegar acá. La posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia obligatoria. Esto es para nosotros que debe estar cliché pegado a nuestros recursos. El uso conjunto del autovalú y la UIT como criterios únicos no se admite en ningún caso. ¿Ya? Acá confunden. Si queremos aplicar la UIT, aplicamos a las sanciones que se aplican en Decopi, por ejemplo. Ellos aplican sanciones con UITs. Acá no tiene nada que ver, el autovalú tampoco. Pues privilegian la distribución únicamente en base a la capacidad contributiva y no a la prestación efectiva de servicio. Por eso no se aplica. ¿Ya? Existe una cuota contributiva ideal por la real o potencial contraprestación del servicio prestado que debe ser respetada, de modo que la apelación a la capacidad contributiva atendiendo al principio de solidaridad pueda admitirse como razonable cuando se sirva para reducir la cuota contributiva en situaciones excepcionales. Entonces estamos hablando acá, si estamos hablando de edificios de lujo, etcétera, entonces de acuerdo a eso, por ejemplo, yo tengo un vehículo, no voy a mandar el vehículo más viejo, pues, tengo que mandar un vehículo nuevo, que le dé buen servicio, etcétera, Entonces, porque es un edificio en el cual sabemos de que esas personas son A1 y hay que dar un buen servicio. Pero ojo, eso no significa que a los otros se les dé un mal servicio, sino de que ellos son los que pagan mayor cantidad de predial, de arbitrios, debido al tema de la contraprestación. Si ellos van a ver que cumplimos con un adecuado servicio, ellos automáticamente van a pagar. Lo contrario, cuando prendamos el servicio a las viviendas que usualmente no pagan, también hay que brindarles el servicio, Entonces, de tal forma, motivemos a ellos para que cumplan, sus obligaciones tributarias. También tienen que brindarse un servicio, pero siempre teniendo presente de que tenemos las unidades necesarias, tenemos el personal necesario para cumplir a satisfacción ese servicio. De lo contrario, no lo podemos cobrar. De evidenciarse una potencial desproporción de la recaudación como consecuencia de la reducción del arbitrio en situaciones excepcionales, es como el caso por ejemplo, que analizábamos de exonerarles el pago de arbitrios a instituciones públicas, que están en la obligación de pagarlos, incluso tienen presupuesto para ello y no lo hacen, pues se produce el desbalance. Por tal diferencia deberá ser compensado en mayor medida por los recursos del municipio, siempre que no afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado total a otros contribuyentes. Entonces, en otras palabras, las municipalidades van a tener que subvencionar el pago de estos servicios. En esta última regla se sustenta que al tratarse de servicios esenciales de carácter municipal, que atienden simultáneamente al interés particular y general, los gobiernos locales de ninguna manera pueden eludir su obligatoria prestación,
ahí de donde resulta más evidente la necesidad de recibir que la capacidad de dar, ¿no? En otras palabras, si bien es cierto, hay lugares donde no pagan sus arbitrios, la municipalidad tiene obligación de prestar ese servicio. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no se recogen los residuos sólidos de un determinado lugar? Puede generar una epidemia y el problema va a ser peor, ¿no? Entonces hay temas de concientización con la población para poder lograr que ellos cumplan con sus obligaciones tributarias. En esa medida, por tratarse de servicios que benefician a toda la comunidad, hacer recaer de manera indiscriminada la mayor carga tributaria, por el diferencial antes mencionado únicamente en el resto de vecinos contribuyentes, representaría una situación de manifiesta inequidad, que en realidad eso es lo que sucede. En todas las municipalidades existe la inequidad. ¿Quiénes son los que pagan? Generalmente los principales contribuyentes, estamos hablando de empresas o gente de recursos, de altos recursos, no pagan en bienestar también de los que no pagan o que no tienen recursos para pagar. Otro tema importante es la participación ciudadana en la determinación del costo global de arbitrios y supervisión, ¿no? Entonces, el gobierno local constituye el elemento de la unidad estatal más cercano a la población, que ya lo hemos conversado, y como tal es el más adecuado para promover mecanismos de democracia directa en la colaboración y supervisión de las diferentes políticas locales. En base a ello, como parte del progresivo desarrollo o descentralización, revisten gran importancia los planes de desarrollo y presupuestos participativos, donde la participación vecinal sea una constante no solo de supervisión en el manejo presupuestario, sino de reivindicación del ciudadano en la toma de decisiones que van a surtir efectos en la vida del colectivo. Es decir, acá los vecinos tienen que organizarse y poner en conocimiento al alcalde o a las autoridades qué lugares son los que no están brindándose el servicio, ¿no? Entonces, por eso la gente reclama, pero al momento de reclamar, su reclamo, ¿cómo lo hacen? No pagando. Pero si no pagan y no dicen dónde se está cometiendo la falta, entonces nadie es adivino, tienen que señalarlo. Entonces de ahí sale el tema de la participación ciudadana que está respaldada por ley. Por estas razones, el Tribunal Constitucional, atendiendo al legítimo malestar ciudadano y a la desconfianza en la gestión municipal respecto a la cuantificación de arbitrios, considera necesario que se involucre a la ciudadanía a través de las juntas vecinales, comunales, para que participen en las sesiones de consejo que aprueben las ordenanzas. Entonces, eso es simpático. ¿Por qué? Ahora participan, si bien es cierto, siempre han sido públicas las sesiones de consejo, no participaban los vecinos. Pero ahora sí, con estas facultades que le da esta jurisprudencia vinculante obligatoria, los vecinos están participando. Pero lo más interesante de esto es de que los municipios están invitando a estos vecinos, ¿no? Siempre y cuando estén debidamente organizados en juntas vecinales. A ver, un tema importante antes de... Muy bien. El precedente vinculante para el resto de municipios. En la audiencia de vista de la causa, cuando se llevó a cabo el informe oral, llevada a cabo el 16 de mayo del 2005, la Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional que evalúe, ¿no?, el presente caso como un tema de envergadura nacional, que excede el caso de el caso de Surco y Miraflores. En ese sentido, que emita un pronunciamiento que exija al resto de municipalidades que estén en la misma problemática para revisar sus cobros por arbitrios y adecuarse al parámetro de constitucionalidad a fin de evitar la interposición de nuevos procesos de inconstitucionalidad. O sea, ¿por qué? Porque ya había antecedentes, no solamente en el Tribunal Constitucional, sino también en el Tribunal Fiscal. Con el mismo criterio, la defensa de la Municipalidad de Miraflores solicitó que, con motivo de esta sentencia, se exhorte al resto de municipalidades del país para que adecúen su conducta a las pautas establecidas. Lo simpático de esto es de que el demandado, en este caso la Municipalidad de Miraflores, se allana y dice: oye, ¿sabes qué? Oye, demandante, somos hermanitos y te doy la razón, pero que esta sanción o que me sea para todos a nivel nacional. El Tribunal Constitucional coincide con las partes respecto a que la problemática que ha generado el tema de arbitrio es de envergadura nacional. Por tal motivo, entendiendo la necesaria vinculación de los términos de nuestras sentencias, no solo a las municipalidades demandadas en estos procesos, sino a todas aquellas cuyas ordenanzas presenten vicios de forma y fondo, es que se otorga efectos el fallo de esta sentencia para evitar
¿no? Que el normal funcionamiento y la prestación de los servicios municipales a nivel nacional puedan verse afectados. O sea, muy bien, se establecen los criterios técnicos para que sea esto a nivel nacional. Si bien, a diferencia del caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley de alcance nacional, la declaratoria de inconstitucionalidad de ordenanzas se restringe al ordenamiento jurídico municipal del que proviene. Ello no impide a este tribunal para que, a efectos de garantizar la primacía de la Constitución y el correcto funcionamiento del sistema de producción normativa en general, extienda con conexidad los efectos de su sentencia a casos similares, toda vez que se constatan los mismos vicios de forma y fondo para que este caso particular. Ahora, ¿me entienden por qué aplicar justamente este texto? Literalmente copiarlo en sus recursos de reclamación, ¿no? En tal sentido, procede a interpretar la vinculación a todos los demás casos invocando el artículo 78 del Código Procesal Constitucional, que señala que la sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada declarará igualmente la de aquella otra a la que debe entenderse por conexión o consecuencia. Es decir, si aplicamos esto al caso de Ventanilla, todas las ordenanzas serían nulas. Por consecuencia, no se debería pagar. Lo que se busca con esta disposición es limpiar la impureza del ordenamiento jurídico y asegurar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma sea efectiva en su totalidad, desterrándose también aquellas otras normas que se le relacionen o vinculen. Muy bien, acá también tenemos lógicamente que en el supuesto de las ordenanzas municipales sobre arbitrios no se lograría tal fin en tanto no se depuren ordenanzas de algunos municipios y suscitan otras con idénticos problemas, ¿no? Entonces, acá salen a resaltar de igual manera respecto a los periodos tributarios evaluados en los casos de Surco y Miraflores, esto es del 97 al 2004, deberán observar las reglas vinculadas establecidas en esta sentencia. Ahora, lo que nos llama la atención es de que estamos hablando del 97 al 2004, pero sin embargo la fecha se vienen incumpliendo, como los casos que estamos analizando. Eso en el sentido de que estamos hablando de entidades que cuentan con muchos recursos económicos, ¿no? Entonces, que han podido corregir sus errores, ¿no? En este caso no. Motivo por el cual se declara fundada la demanda de inconstitucionalidad de autos respecto a las ordenanzas que ya señalamos, y declara fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad de autos respecto a una ordenanza en el caso de determinación de los aportes de limpieza pública y serenazgo. Acá lo que viene acá es de que cómo el Tribunal Constitucional se ha llevado la molestia de analizar ordenanza tras ordenanza, ¿no? Es por eso que hace rica esta sentencia de vinculante obligatoria. Declarar que las reglas de observancia obligatoria, así como el fallo respecto a la no retroactividad en los efectos de esta sentencia, vinculan a todas las municipalidades del país. En consecuencia, lo establecido en la presente sentencia surte efectos a partir del día siguiente de su publicación y por tanto no habilita la devolución, esto es lo interesante, no habilita la devolución o compensación de pagos efectuados a consecuencia de las ordenanzas formalmente declaradas inconstitucionales. Es decir, ¿no? Si tú ubicaste en tu municipalidad una ordenanza inconstitucional, podías solicitar la devolución, pero con esta jurisprudencia vinculante dice no, ¿sabes qué? No hay devoluciones. ¿Por qué? Porque si no quebrabas para la municipalidad. No, imagínate todo el mundo solicitar la devolución. Pero hay un caso excepcional de una empresa que antes de que salga esta jurisprudencia vinculante obligatoria ya solicitó la devolución. O sea, fue antes de, motivo por el cual procedieron a devolver. Declarar que los términos en esta sentencia no habilitan en ningún caso la continuación del procedimiento de cobranza coactiva en trámite, ni el inicio de estos o de cualquier otro tipo de cobranza relacionada a las ordenanzas formalmente declaradas inconstitucionales. Es decir, también las cobranzas coactivas se vinieron abajo. En consecuencia, declarar que la regla respecto de las no devoluciones masivas no alcanza los procesos contra ordenanzas inconstitucionales por la forma o por el fondo, que ya se encontraban en trámite antes de la publicación de la presente sentencia. Declarar que a partir de la publicación de la presente sentencia, la revisión de las controversias que pudieran presentarse en diversas municipalidades del país respecto al pago de arbitrio deberá agotar la vía administrativa. Agotan la vía administrativa con la reclamación y nos vamos al tribunal, a los juzgados constitucionales vía acción de amparo.
Cumplido tal requisito, queda expedito el derecho de los contribuyentes para interponer acciones de amparo en los casos específicos. Es más, la misma jurisprudencia te lo dice, vete en amparo. Se invoca la intervención de la Contraloría General de la República para que dentro de las funciones de la Constitución le confiere programa de auditorías a la Municipalidad de Miraflores y demás municipios a fin de evaluar la forma como se han determinado los costos. ¿Ya? Y lo interesante de esto es que la Contraloría a partir de la fecha comenzó a hacer evaluaciones periódicas a todas las municipalidades. Exhortar al Congreso para que haga las precisiones correspondientes a la figura del arbitrio, conforme se señala en la presente sentencia. O sea, con esta sentencia le dice al Congreso que saca una ley que regule todo este tema, pero sin embargo a la fecha, desde el año 2005 que ha salido, no lo ha hecho. Entonces, ¿qué nos queda? Ampararnos en esta sentencia vinculante obligatoria. Exhortar al Congreso para que precise en la legislación que regula la producción normativa municipal la forma como se ejerce el derecho constitucional de la participación ciudadana en proceso de determinación y distribución del costo de arbitrios. Nunca salió la norma. Exhortar a la Defensoría del Pueblo para que en complemento de sus funciones establecidas en el artículo 162 de la Constitución haga el seguimiento y supervise el cumplimiento de esta sentencia por las autoridades municipales. Declarar que esta sentencia, al igual que la 041, que es la de Surco, tiene fuerza de ley, de modo que tiene calidad de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento. Si bien es cierto, esta sentencia es de cumplimiento obligatorio, la 051 que estamos viendo, también 053, también la hace extensiva a la 041. O sea, es decir, las jurisprudencias de Surco y de Miraflores, ¿no?, son de cumplimiento obligatorio, ambas. Ya solamente que esto se acentúa o se hace en forma expresa en la sentencia de Miraflores. Muy bien, siendo las 10:03. Ahora, la próxima semana vamos a ver ya el tema del procedimiento coactivo, ya enmarcado en las cobranzas de prediales y arbitrios. Pero antes que todo vamos a conocer todo un panorama, cuáles son facultades, funciones de los coactivos, ¿no? Y siguiendo esa línea terminaremos el libro con jurisprudencias y casos, ¿no? Ok, muchísimas gracias.